Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos en Dallas, Texas a Hugo Hacha, es analista, experto en temas de seguridad hemisférica e investigador senior del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Hacha, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, un verdadero placer, a sus órdenes. Son dos listados diferentes, pero también dos candados que durante la administración Biden fueron abiertos y ahora se vuelven a cerrar. El primero es el de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo y es un paso previo para luego el de la lista de países patrocinadores del terrorismo. En el gobierno de Joe Biden, Cuba es retirada de esos dos listados. Ahora en el gobierno de Trump, el mismo día de la posesión es reincluida en el de patrocinadores y se conoce por parte del Departamento de Estado que nuevamente ahora está en los países que no cooperan en la lucha antiterrorista. ¿Es una decisión acertada? ¿Es una decisión política? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en el marco de la investigación académica, cualquier persona seria dentro de la comunidad le diría a usted que es una decisión dentro de un marco estratégico y de seguridad nacional. Cuba, como lo reflejara, por ejemplo, el profesor Douglas en su libro Red Cocaine, adoptó, como lo hiciera en su momento la Unión Soviética, al terrorismo como un medio de confrontación con lo que juzgaban una potencia militarmente superior, en este caso los Estados Unidos. De hecho, Cuba fue, dentro de este esquema, uno de los servicios de inteligencia extranjeros que la Unión Soviética eligió para que la implementación de esta estrategia se extendiera a todo el hemisferio occidental. Y a partir de allí es muy difícil encontrar un solo caso de terrorismo en las Américas en el cual Cuba no hubiera tenido una participación, sea entrenando, sea preparando, sea financiando o sea promoviendo las agendas de grupos terroristas, cuando no sus propios servicios de inteligencia participaron en este tipo de eventos. Así que creo que desde el punto de vista de seguridad nacional es una decisión de naturaleza estratégica. Hoy, señor Hacha, podríamos decir que Cuba sigue auspiciando, patrocinando y siendo cómplice de terroristas. Yo le digo que sí, pero deseo basarme en los antecedentes, en la evidencia. Si usted quiere mirarlo en perspectiva, como lo dice el pronunciamiento del secretario de Estado, siguen habiendo 11 individuos, entre ellos, si usted quiere un ejemplo, el caso de la señora Shesimar, conocida como Assata Shakur, quien asesinara a un policía norteamericano en el año 77. Si usted quiere ir más allá, usted como colombiano debe saber claramente de que el Estado cubano sigue promoviendo una relación íntima con grupos que ejercen el terrorismo, no solamente ya en territorio colombiano, sino que hechos conexos lo han probado, han tenido consecuencias en países vecinos, entre ellos Venezuela o Ecuador. Pero en un estándar mucho más cercano, tenemos que recordar de que está vigente la orden ejecutiva del 20 de enero que emitiera el presidente Donald J. Trump, que establece que ciertas organizaciones del crimen transnacional organizado son también hoy consideradas terroristas. Y la investigación académica que desarrollamos en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba han determinado, por ejemplo, que bajo la cobertura de las denominadas brigadas médicas cubanas, Cuba ha insertado de manera consistente a operadores de inteligencia, contrainteligencia, personal con capacidad militar y paramilitar para sostener, apoyar y aportar elementos muy sofisticados a este tipo de organizaciones. Por lo tanto, basado en ambas perspectivas, una histórica y otra de información reciente y documentada, yo le puedo decir de que Cuba continúa y continuará considerando al terrorismo como una de las herramientas de su arsenal en la confrontación en contra de los Estados Unidos. Y pareciera algo, señor Hacha, que se ha extendido a lo largo de los años. No es que un año sí coopera y entonces la sacan y otro año no coopera y entonces vuelven a meter a la isla o al régimen de la isla en esta lista. La medida de entonces de Joe Biden pudo haber tenido un fin y era la libertad de un grupo de presos, algunos presos comunes, otros presos políticos, pero al final esa libertad fue condicionada y se convirtió en una puerta giratoria en la que volvió a entrar a la cárcel José Daniel Ferrer. ¿Cuál es el método que funciona con el régimen de los Castro para obtener derechos humanos, para obtener libertad? Porque lo que Trump está haciendo ahora es volver a apretar
más, a presionar más? Esa es una pregunta excelente. Y el problema es que la simplicidad de la respuesta se ve obstaculizada por consideraciones de naturaleza ideológica o política. La organización que oprime al pueblo cubano es hoy día básicamente una organización de crimen transnacional organizado. De ideología le queda poco o nada y lo único que ha preservado son los métodos a los que nos estamos refiriendo ahora, incluyendo el terrorismo. Por ello, es realmente escandaloso que, por ejemplo, la Unión Europea continúe insistiendo en enviar recursos al régimen sobre texto del denominado PDCA, el Acuerdo de Libre Comercio y de supuesta promoción de la democracia y libertades civiles entre la Unión Europea y Cuba. Es una dicotomía que yo tendría que calificar de bipolar, ¿no es cierto? Solamente como referencia. Este mismo Estado que, como dijo José Daniel Ferrer, oprime mediante el terror a su propio pueblo, que proporciona recursos financieros, triangulación de los mismos, que entrena y prepara a organizaciones terroristas y colabora con el crimen transnacional organizado, tiene en este momento a aproximadamente 3.000 jóvenes cubanos combatiendo en contra de Ucrania en la invasión rusa a este país. Y sin embargo, Europa colabora con Ucrania y se niega a dejar de financiar a un Estado que, subyugado por esta organización criminal, terrorista, está básicamente promoviendo el combate en contra de los intereses europeos. El otro tema en los Estados Unidos, usted citaba el tema de la administración Biden. Bueno, nuevamente a caballo de consideraciones de naturaleza ideológica, yo creo que se desarrolló un proceso de lo que en inglés se denomina wishful thinking, ¿no es cierto? El tener la esperanza de que haciendo concesiones de alguna manera se logrará un cambio. En mi opinión, el tema es muy sencillo. Si aplicando la orden ejecutiva del presidente Trump, así como sucede con el Tren de Aragua, y entendiendo que el Cartel de los Soles es otra organización de crimen transnacional organizado que debería ser designada como terrorista, los regímenes de Caracas o de La Habana deberían seguir el mismo camino. Y bajo esta solución, vuelvo a repetir, simple, pero que claramente en algún momento será contestada desde lo ideológico, le daríamos a esos pueblos una oportunidad de libertad. Y en medio de esta situación de presión, un secretario de Estado, además cubanoamericano, que conoce muy bien los regímenes de Cuba y de Venezuela y que parecería está más dispuesto a aplicar una medida de sanciones que una medida de negociaciones. Gracias. Es Hugo Hacha, analista, experto en temas de seguridad hemisférica e investigador senior del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Muy amable por haber estado con nosotros.